de 3 años y ahí estamos 490 años. Se volverá a edificar la plaza y el puro tiempo angustioso. Después de los 490 años se le quitará la vida al Mesías. Y si es cierto, desde el año 457 a.C. hasta que Cristo fue crucificado, hay 490 años, así como lo dijo el ángel. Mas no por sí, claro que no fue por sí. Lo crucificaron los romanos por instigaciones e intrigas de su propio pueblo. Y el pueblo de un príncipe ya debe de destruir a la ciudad. Ese fue Tito, Vespasiano. En el año 70, Tito Vespasiano destruyó Jerusalén y destruyó el santuario. Eso quedó como evidencia de que Dios repudiaba a esa nación. Ya no era su profeta esa nación, ya no era su mensajero, ya no era aquel pueblo que se podía decir el pueblo de Dios. Le acababa de quitar la Biblia a Dios y se la dio al mundo cristiano. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Adelante. Cuando Dios levantó a Israel de Egipto, lo levantó mediante un profeta, Moisés. Cuando Dios levantó a Israel de Babilonia, Esdras dice que lo levantó mediante el profeta, porque los ancianos judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Nuevamente se presentan profetas. No se levanta un pueblo sin profeta. Dios así lo quiso, y si él así lo decidió, así va a ser. Y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. En que ordenó la edificación de Jerusalén no falta gente, fue Dios. Artajerjes fue un instrumento. Y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia, ellos tres ordenaron que se edificara Jerusalén. A partir de ese momento, Daniel iba a empezar el conteo de esa profecía, y Artajerjes dio decreto el 22 de octubre del año 457. En el versículo primero vimos que dice dormir de ciertas tardes y mañanas, y esa torre será purificada. A partir del año 457, la otra diapositiva, por favor. A partir del año 457 se iba a empezar el conteo. Y desde que se dio esa orden, se iba a empezar a descontar o a contar los 2300 años. Otra diapositiva. El primer decreto lo dio el rey Ciro, porque Ciro fue el que conquistó Babilonia cuando era Belsasar el rey. Ciro y Darío, porque Darío era el máximo comandante, pero el mandamás era Ciro. Entonces Ciro fue el que fue el rey, pero Darío estaba vivo. Cuando ya Ciro acabó su tiempo, que indudablemente la muerte lo alcanzó, pues ya entró Darío, el segundo al mando, pero ahora, adelante de otro dispositivo, entonces ya el segundo decreto lo da Darío. Pero esos fueron decretos que hicieron que se reconstruyera una parte, que era la parte del templo, la ciudad y el muro. Fue por parte, adelante. Y el tercer decreto lo da Artajerjes. Y ese es el decreto último, ese es el que sella. Estos tres decretos son los decretos que simbolizan o asemejan el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es como un decreto. El mensaje de los tres ángeles, hermano, miren bien, el primer ángel, el Antiguo Testamento, el segundo ángel, el Nuevo Testamento, y el tercer ángel, la ley de Dios. El mensaje de los tres ángeles no es una parte de la Biblia. El mensaje de los tres ángeles es toda la Biblia. Antiguo Testamento, primer ángel, Nuevo Testamento, segundo ángel, y la ley de Dios. Y esos tres son sellos distintivos de la Iglesia Adventista, porque la Iglesia Adventista también cuenta con estos tres mensajes: 1843, 1844 y 1888. Entonces, mis hermanos, con la otra diapositiva, nosotros nos damos cuenta que es necesario que, así como Daniel perdió la visión, también nosotros. Por lo tanto, el año 457 no nada más importante para la Iglesia Adventista, es vital para el pueblo judío, porque esa fecha determina quién es su Mesías, ¿sí o no? Es vital para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, mediante esa profecía, sabía o sabe en qué momento iba a ser el relevo a la Iglesia judía. Pues la Iglesia Católica, apostólica, esa la Biblia la sustenta, pero la Iglesia Católica apostólica romana no, porque la Iglesia apostólica, cuando Cristo la levantó, estaba en la fe, pero cuando abrazó el paganismo, ya nació esa iglesia que está en el pan, la iglesia que mata, que mató mucho a Marte.
Pero una iglesia apostólica es así, sustenta el Señor. Por lo tanto, la iglesia católica le debe mucho a esa fecha. La iglesia del Pentecostés, los pentecostés dicen que nacieron en el Pentecostés, aunque ellos nacieron en Estados Unidos hace como más de 200 años. Pero vamos a decir que vamos a creer que ellos nacieron en el Pentecostés. También le deben al 457 mucho, porque el 457 le señala cuándo sucedería eso de él. La iglesia de los mártires, la iglesia de Éfeso, de Mirna, Pérgamo, de Tira, Sardis, Filadelfia, y los Odisea, que somos nosotros, hermanos, todos le debemos a esa fecha. Muchísimo. Por lo tanto, este hombre que se levantó y dijo que en 1824 no sucedió nada, no tiene razón. Porque si él dice que en 1844 no sucedió nada, entonces que en el 457 tampoco hubo nada. Y en el 457 su algo es de la Biblia. Y 2300 años después nació esta bendita iglesia. Por lo tanto, termino con lo siguiente. La iglesia bendita del séptimo día, conforme a la Biblia, es una iglesia profética. La iglesia bendita del séptimo día, conforme a la Biblia, tiene un mensaje profético. La iglesia bendita del séptimo día, conforme a la Biblia, sí es el remanente. Porque de Egipto volvió un remanente. Porque no todos volvieron, porque uno quedaron en el sepulcro de Egipto, ¿sí o no? José volvió porque pidió que su hueso fuera llevado. Y de Babilonia no regresaron todos, no regresó el remanente. Y cuando Guillermo Miller predicó, no todos creyeron. Este hombre dijo que Guillermo Miller no fue enviado por Dios. No, sí, Guillermo Miller fue enviado por Dios. La Biblia lo sostiene. Y también dijo que Elena de Guay no es profeta. Pero Dios no levanta un pueblo sin profeta. Y al haber un pueblo, hay un pueblo. Y el sábado sí es el sello de Dios. Porque el sábado es sinónimo de la ley de Dios. Y la ley de Dios es sinónimo del Espíritu Santo. O sea, que cuando nosotros decimos el Espíritu Santo, nosotros estamos viendo la ley de Dios. Mi hermano, hay muchas cosas más que decir y haría falta más. Pero Dios es el que hablará. Llámelo. Que Dios le bendiga abundantemente. Este video ha sido grabado para la gloria de Dios y lo voy a poner en el Facebook y en YouTube, para un canal que yo tengo. Me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Dios me lo bendiga abundantemente. Que Israel se retire a sus aposentos, que los ángeles de Dios los acompañen y los esperamos nuevamente para el próximo sábado, para los programas que les decía. Dios los bendiga abundantemente.